Revelado. Lo sorprendente y extraordinario de los herbívoros de la era del hielo, que nadie imaginó. Mateo, un joven biólogo de 28 años, respiraba el aire fresco del campo mexicano mientras el canto de las aves lo envolvía cada mañana. Sin embargo, esa mañana era diferente. Su mente estaba en un torbellino. Había encontrado un viejo diario en el desván de su abuela, un legado de su bisabuelo que relataba sus atrevidas expediciones para estudiar los enormes herbívoros de la era del hielo. Con cada página que leía, una llama se encendía dentro de él, pero también una sombra de duda lo acechaba. ¿Era suficiente ser el descendiente de un explorador audaz para abrirse paso en un mundo académico que despreciaba su origen? La figura de su abuelo, un agricultor de manos callosas y sabiduría infinita, siempre había sido su ancla, pero en este dilema personal parecía que no podía apoyarse en él. ¿Qué diría él?, se preguntaba en un susurro nervioso. Su abuelo lo había enseñado a trabajar arduamente la tierra, a respetar la naturaleza, pero el dilema que enfrentaba hoy era diferente. ¿Sería capaz de demostrar que la pasión y el sudor no tenían nada que ver con el apellido que llevaba? Las palabras despectivas de un rival resuenan en su cabeza, cuestionando su valía. Eres solo un campesino con sueños de grandeza. ¿Y si él estaba destinado a fracasar? Las miradas escépticas de los colegas le pesaban en el pecho. No solo se trataba de él, era el peso de su familia, de su historia, de un legado que sentía que debía defender. La presión lo asfixiaba, su corazón latía con fuerza, pero no era felicidad, era ansiedad. Las horas se convertían en días mientras revisaba su investigación. Cada hallazgo lo llenaba de orgullo, pero también de miedo. ¿Sería suficiente para ganarse el respeto? Las imágenes de su familia, su madre emocionada o su abuelo orgulloso, lo instaban a seguir adelante, aunque una voz interior le decía que era un sueño inalcanzable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La fecha de presentación de su trabajo se acercaba y Mateo se encontraba en un callejón sin salida. La sala estará llena y las caras conocidas, algunas con expresiones de desprecio, le provocaban un nudo en el estómago. En su mente pasaban imágenes de su rival burlándose, cuestionando su origen, poniendo en tela de juicio cada palabra que pronunciaría. La furia lo consumía, pero también el miedo a fallar y al desprecio de una comunidad que valoraba más los apellidos que los hallazgos. El día llegó y cada palabra de su presentación se convirtió en un eco dentro de su cabeza. La sala lo observaba expectante y la presión aumentaba como un volcán a punto de estallar. La voz de su rival cortando el aire, no solo en su mente, sino también en la sala llena. Pidió la palabra, sus ojos brillaban y su sonrisa era una advertencia. Mateo se sentía como un gladiador ante la arena, su futuro colgando de un hilo. Tenía que demostrar que venía de un linaje que honraba el saber y no de un estigma. Se levantaría ante la adversidad o cedería ante el peso del juicio. La tensión era palpable, su próximo comentario podría ser el que decidiera todo, pero el silencio resultante solo intensificaba su angustia. En ese instante vital, Mateo supo que su lucha apenas comenzaba. Mateo tragó saliva mientras el aire denso de la sala lo envolvía. Las miradas inquisitivas de sus colegas, la mayoría de ellos con diplomas de universidades prestigiosas, lo hacían sentir como un intruso en un mundo que consideraba demasiado elitista para alguien con sus orígenes. Su mente, un vaivén de pensamientos contradictorios, se disipó momentáneamente cuando escuchó la voz de su rival erguirse sobre el murmullo. Interesante teoría, Mateo, pero ¿cómo puede alguien sin una educación formal en biología competir con expertos? El conocimiento se nutre de la academia, dijo, su tono cargado de desdén. Las risas nerviosas de algunos asistentes fueron como un golpe en su estómago. Un sudor helado recorrió su espalda.
Sin embargo, lo que antes le hubiera paralizado, ahora encendió una chispa en su interior. Se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Cada uno de sus descubrimientos, cada encuentro con su pasado y su presente se entrelazaban para forjarlo. Quizás, solo quizás, la academia necesita expandir su concepto de conocimiento, pensó, mientras sus manos se aferraban al micrófono, su voz resolviéndose en determinación. Mateo comenzó a esbozar su investigación con una pasión que superaba el temor. Cada hallazgo que discutía era no solo una acumulación de datos, sino prueba de su conexión espiritual con la historia que le fue heredada por su bisabuelo. Los herbívoros de la era del hielo no eran solo un tema de estudio, eran un legado, una continuación de la búsqueda de su familia por entender el mundo. Con cada diapositiva que pasaba, comenzó a notar los rostros al frente. Algunos estaban intrigados, otros claramente decididos a desestimarlo, pero al menos su atención se había desviado de los prejuicios hacia el contenido mismo de su investigación. Cuando compartió la historia de su bisabuelo, un pionero que se aventuró cuando las tierras eran inhóspitas, percibió un cambio en el ambiente. Aquello resonó con otros exploradores y científicos en la sala, que pese a sus méritos académicos, comprenden la lucha de quien busca abrirse camino entre las adversidades. Mateo instruyó a sus oyentes sobre sus descubrimientos sobre la dieta y comportamiento migratorio de estos seres extintos, utilizando datos recolectados de campo que contrarrestaban viejas teorías establecidas. Al abrir un espacio para preguntas, se sintió impulsado a enfrentar su rival. El conocimiento no tiene un monopolio. La experiencia vivida, el trabajo de campo y la pasión cuentan tanto como un título, afirmó con una firmeza renovada. La sala permaneció en un silencio expectante. En su mente, Mateo se confrontó a sí mismo con preguntas que jamás había tenido el valor de plantearse. ¿Quién era realmente? ¿Era simplemente el resultado de su linaje, o era de hecho el precursor de su propio legado? Esa audiencia no solo lo observaba a él, también eran el espejo de sus propios miedos, los cuales, poco a poco empezaba a desafiar. Los aplausos al finalizar su presentación fueron suaves, tímidos, pero para él eran un triunfo. Se fue con la sensación de que había escalado una montaña, pero necesaria, una que apenas comenzaba. No solo había sembrado la semilla del respeto en algunos corazones, sino que también había abierto una nueva posibilidad dentro de sí. Mientras abandonaba la sala, hubo un murmullo entre sus colegas, un par de palabras que se repetían. Interés auténtico. La sensación de triunfo fue oscurecida cuando vio a su rival haciéndole un gesto despectivo. Aún había batallas por pelear. Más que nunca, Mateo estaba decidido a redoblar esfuerzos, a investigar y refutar, no solo al eterno rival, sino a todos los que lo subestimaban. En el camino a casa, sintió una mezcla de euforia y determinación. Esa noche, mientras repasaba sus notas, llegó a la conclusión de que su historia apenas comenzaba. Así como su bisabuelo enfrentó la inmensidad, Mateo se dio cuenta de que debía afrontar no solo sus adversidades externas, sino también su guerra interna. Ya no solo se trataba de demostrar su valía, sino de encontrar su verdadero propósito. Mientras las luces del pueblo brillaban a lo lejos, una nueva idea brotó en su mente. Tal vez soy más que un biólogo, tal vez puedo ser un puente entre la ciencia y la historia, reflexionó. Con cada palabra, cada paso que daba, los desafíos que enfrentarle se convertían en oportunidades de crecimiento. Pero también sabía que estaba a punto de descubrir un secreto oscuro de su legado familiar, algo que podría poner toda su investigación en peligro. ¿Sería capaz de mantener su camino o se vería arrastrado a la controversia familiar? La inquietud lo consumió al regresar a su hogar, donde lo inesperado lo esperaba, marcando el inicio de otro capítulo en su vida. Mateo no podía quitarse de la cabeza las reacciones de sus colegas. A medida que repasaba lo ocurrido, las palabras de su rival resonaban como ecos retumbantes, reafirmando viejos temores. La necesidad de un respaldo académico pesaba sobre él, pero algo dentro de sí comenzaba a desafiar esa noción. Quizás, pensó, el verdadero conocimiento no se limitaba a lo que se enseñaba en las aulas. Al llegar a casa, sintió que las paredes mismas lo rodeaban, aunque ahora transmitían una sensación de acogida. En su viejo escritorio, rodeado de sus objetos preciados, se dio cuenta de que cada parte de su historia personal,
Cada objeto cargado de recuerdos era un testimonio de su propio viaje. Ahí estaban las herramientas de su investigación, el diario de su bisabuelo repleto de observaciones y bocetos, y las fotografías de sus expediciones, cada una un ladrillo en la edificación de su identidad. Aquella noche, Mateo decidió que era el momento de explorar un nuevo enfoque, quizás uno que uniera la ciencia con el misticismo de la historia familiar. Las historias que no solo narraban la vida de los herbívoros de la era del hielo, sino también la de su propia familia. Al despertar la siguiente mañana, el impulso de lanzarse a una búsqueda más profunda lo embargaba. Su mente bullía con preguntas. ¿Podía encontrar conexiones entre su investigación y las historias que lo acompañaban desde su niñez? Era momento de descubrir si había un vínculo entre su linaje y las criaturas que había estado estudiando. Durante días, Mateo se sumergió en la búsqueda de información sobre aquellos seres extintos, fusionando datos científicos con relatos orales que había escuchado de su familia. Descubrió mitos y leyendas que hablaban de gigantes que caminaron sobre la tierra, de la resistencia ante adversidades y de la sabiduría que se florece en el seno de la naturaleza. Cada nuevo hallazgo era un paso hacia el entendimiento no solo del pasado, sino de su propio camino hacia la aceptación. Sin embargo, a medida que se adentraba más en su investigación, se enfrentaba a dudas. Había un fuerte riesgo de que estas historias, aunque cautivadoras, fueran desestimadas por la comunidad científica si no podían sustentarse en datos empíricos. La batalla con su rival se intensificaba en su mente. No solo se trataba de demostrar su competencia, sino de encontrar una voz auténtica en un mundo que a menudo excluía a los que no seguían el camino tradicional. Mateo decidió compartir sus hallazgos con un amigo cercano, un compañero de la universidad que se había enfrentado a sus propios desafíos en el mundo académico. Juntos revisaron sus ideas y encontraron el valor transformador en la combinación de sus conocimientos. La conversación lo iluminó. Buscaría colaborar con historiadores, antropólogos y otros investigadores que apreciaran el tener una perspectiva más amplia. Tal vez el camino hacia su legitimidad profesional pasaba por construir puentes, no barreras. Con un renovado sentido de dirección, Mateo comenzó a planear una conferencia en la que pudiera presentar su investigación de una manera que uniera ciencia y narrativa personal. Visualizaba un espacio donde sus colegas no solo vieran los resultados de su trabajo, sino comprendieran el trasfondo que lo impulsaba. Sin embargo, mientras surcaba aguas más profundas, un nuevo misterio comenzó a formarse a su alrededor. A medida que acumulaba información sobre su legado familiar, se topó con un antiguo archivo en el ático de su familia que contenía una carta de su bisabuelo. La advertencia se palpaba en la tensión de las palabras a medida que la leía. A veces, lo que encontramos sobre nuestra historia no solo revela verdades, sino que también puede abrir viejas heridas. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba a punto de desenterrar secretos que podrían cambiar todo lo que pensaba sobre su familia y su lugar en el mundo científico. El tiempo lo apremiaba. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que esos secretos pudieran develar? Las preguntas lo invadieron, llevándolo al filo de una decisión, donde la curiosidad se mezclaba con el temor. Salió al exterior, sintiendo el viento fresco empujarlo hacia adelante. De alguna manera, sabía que descubrir lo que había en esa carta era fundamental para seguir tejiendo su historia, pero también podría poner en riesgo sus aspiraciones profesionales. La batalla por su identidad científica apenas comenzaba. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad detrás de su legado familiar? La incertidumbre lo acompañaba, una sombra constante, como el eco de los prehistóricos herbívoros vagando en su mente. Lo que iba a descubrir podría transformar no solo su carrera, sino la narrativa de su vida misma. Así, Mateo se adentró en un camino tortuoso, lleno de posibilidades, donde cada elección podría ser crucial. Mateo se sentó de nuevo en su escritorio, la carta de su bisabuelo reposando frente a él como un enigma que lo atrajo con más fuerza que cualquier investigación previa. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la anticipación de los secretos que podrían desvelarse. La curiosidad chocaba con sus temores, desdibujando las líneas que separaban la ciencia de la narrativa personal. La carta, escrita a mano en un papel amarillento, parecía poseer una energía casi tangible.
Mientras la leía nuevamente, una sensación de conexión con su pasado lo envolvió. Su bisabuelo había sido un contador de historias, un hombre que vivía entre dos mundos, el de la erudición y el de la tradición familiar. Aquel legado pulsaba en su interior, colocándole una carga que, por fin, estaba decidido a asumir. Decidió emprender el viaje hacia la historia familiar, en vez de centrarse exclusivamente en la ciencia. Había hallado un equilibrio que, hasta entonces, le había resultado esquivo. Ya no se trataba de demostrar su valía ante sus colegas, sino de honrar una herencia que lo había formando más de lo que nunca había reconocido. Ese enfoque le brindaba un nuevo sentido de propósito. A partir de entonces, Mateo comenzó a investigar con ahínco. Pasaba horas en la biblioteca revisando textos antiguos, hablando con archivistas y explorando registros familiares. Cada documento, cada foto, era un fragmento de un rompecabezas que, al ensamblarse, contaría no solo la historia de su bisabuelo, sino también la suya propia. Comenzó a escribir un bosquejo de su conferencia, incorporando esos relatos personales con los descubrimientos científicos que había hecho hasta entonces. Este nuevo marco no solo invalidaría las objeciones de su rival, sino que también lo legitimaría en un ámbito donde las historias se valoraban. La tensión entre su vida profesional y personal se volvió palpable, especialmente cuando se dio cuenta de que estaba a punto de compartir detalles íntimos. Esta revelación le generaba inquietud. Podría abrirle puertas, pero también exponerlo a críticas. Sin embargo, la posibilidad de transformar sus hallazgos en un relato más humano lo inspiraba a seguir adelante. Había una claridad en su visión ahora. La autenticidad era su mejor aliada. Finalmente, se encontró frente a un dilema: compartir su historia familiar y la ciencia que había investigado, o mantener su enfoque estrictamente académico. La decisión lo llevó a reflexionar sobre sus valores. Sabía que era crucial ser fiel a sí mismo y a su historia, incluso si eso significaba desafiar las normas establecidas por su entorno científico. La voz de su rival resonaba en su mente, pero Mateo había decidido que su voz, la voz de su linaje, sería más fuerte. La fecha de la conferencia se acercaba rápidamente, y su ansiedad aumentaba. Pasó noches enteras revisando su presentación, asegurándose de que cada diapositiva contara no solo con datos, sino que conectara emocionalmente con los oyentes. Necesitaba articular cómo las historias familiares podían enriquecer la investigación científica. Ese sería el núcleo de su argumentación. Vio cada elemento como un ladrillo en la construcción de su nueva identidad profesional. Un día antes del evento, mientras preparaba los últimos detalles, la puerta de su estudio se abrió de golpe. Su amigo de la universidad entró, luciendo agitado. Sin preámbulos, le lanzó un ultimátum. Su rival había estado hablando mal de su presentación, desacreditando su trabajo incluso antes de que se hubiera realizado. Las palabras de su amigo hicieron eco en sus pensamientos. Aquella advertencia representaba un desafío directo. Había llegado el momento de enfrentarse a su pasado, y a quien había tratado de silenciarlo. Mateo sintió que la adrenalina corría por sus venas. Su viaje personal había sido mucho más que una simple investigación. Era un camino hacia la autoafirmación y la resiliencia. Esa noche, asomado a la ventana, respiró hondo, sintiendo el peso de su familia y su historia sobre sus hombros. La noche antes de la conferencia se volvía crucial. Ya no solo debía presentar su hallazgo, sino también reclamar su lugar en el mundo académico. Mientras el viento soplaba fuerte, una inquietante idea lo sacudió. A las 9 a.m. del día siguiente, su vida podría cambiar de forma irrevocable ante el público. Esa incertidumbre era un eco presente, pero esta vez no le tenía miedo. Su decisión estaba clara. No dejaría que nadie le robara el poder de su propia voz. El desafío se había intensificado, y una nueva vulnerabilidad surgía de la profundización en su historia. Pero lo que había descubierto, no solo sobre su familia, sino también sobre él mismo, lo preparaba para lo que se avecinaba. ¿Sería suficiente para enfrentar todo lo que estaba en juego? Sin duda, esto marcaría un nuevo capítulo en su vida. La pregunta que lo acechaba era si podría navegar este nuevo océano de posibilidades, sin hundirse. La verdad estaba a punto de desembarcar en las aguas turbias de la academia, y Mateo estaba decidido a estar al frente. Mateo despertó antes del amanecer, la ansiedad bullendo en su pecho como un tambor guerrero. Aquel día, la presión sobre sus hombros era palpable, cada latido un recordatorio del momento que se avecinaba. Sabía que lo que presentaría no sería solo un análisis,
sería una manifestación de su identidad. Se vistió con una precisión casi automática, cada prenda una armadura que lo protegía del juicio ajeno. Su mente, sin embargo, pululaba con preguntas. Se cuestionaba si el relato de su familia resonaría en un público que hasta entonces había valorado la frialdad de datos y números. Pero, al mismo tiempo, una chispa de convicción se encendía en su interior. Había llegado el momento de contar su historia, y quizás también la de aquellos que habían sido silenciados. En la sede del evento, el ambiente vibraba con una mezcla de emoción y competitividad. Mateo respiró hondo, intentando absorber la atmósfera. Sabía que su rival estaba presente, quizás acechando como un depredador en busca de una debilidad que explotar. La idea de su desdén lo incomodaba, pero era un recordatorio de lo que estaba dispuesto a perder: su autenticidad. Al subir al estrado, el mundo se desdibujó. El rostro del público se convertía en una nebulosa. Sin embargo, la voz de su bisabuelo resonaba en su mente, instándole a persistir. Abrió su presentación y un frenesí de imágenes familiares y datos científicos comenzó a fluir. Habló de los mamíferos herbívoros de la era del hielo, pero lo que realmente desnudaba era su conexión personal con esos relatos. No solo eran criaturas del pasado, para él eran representaciones de la lucha, la supervivencia y la resistencia familiar. Mateo notó cómo algunos rostros en el público comenzaban a cambiar. La atención estaba en él, y no solo porque era un académico. Estaban escuchando parte de su historia. La veracidad de su vulnerabilidad se sentía palpable en el aire. Un deseo incontrolable de salvar esa conexión lo abrumó. Si su historia convocaba empatía, había acertado en su presentación, habiendo logrado el equilibrio que tanto había buscado. Mientras avanzaba con fervor, de repente el murmullo del público se tornó en murmullos de confusión. Miradas de escepticismo comenzaron a surgir entre los asistentes. Sabía muy bien qué significaba eso. El escepticismo significaba que su rival había tenido éxito en socavar parte de su credibilidad, aún antes de que abriera la boca. Sin embargo, había tomado una decisión. Confrontar eso también formaba parte de su camino hacia la verdad. A veces el juicio que se cernía sobre la ciencia es el mismo que se cierne sobre nuestras historias personales, expresó, con una voz que apenas ocultaba su incertidumbre. Hoy no les pido que crean en mí por mis credenciales, sino que sientan mis raíces a través de este relato. La ciencia también es memoria, es contar algo que debe perdurar. Con cada palabra, Mateo amplificaba su valentía. Ya no se escondía detrás de gráficos y descubrimientos. Era una batalla personal y profesional, una mezcla de su pasión por la ciencia y la necesidad de ser escuchado. Entre las luces del escenario y las sombras de su historia, estaba comenzando a vislumbrar un futuro que no solo se definía por sus logros académicos, sino también por la conexión humana. Al finalizar, el aplauso resonó en la sala, pero la ansiedad de Mateo emergió con la misma fuerza intensa. Su rival se levantó, con una mirada que prometía confrontación. La sensación de que el verdadero desafío aún estaba por llegar se instaló en su interior, elevando la tensión en su pecho. Mientras bajaba del estrado, una fría realidad se cierne ante él. La aceptación o el repudio podían convertirse en su nueva normalidad. Mateo, le llamó su amigo, interrumpiendo su reflexión. Él se está acercando. Aún no termina esto. Mateo sintió un escalofrío. La verdad podría abrir más puertas de las que cerraría. La respuesta se volvía más crucial en cada momento. Aún en su vulnerabilidad, se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento no era solo ante su rival, sino consigo mismo y lo que este capítulo significaba en su propia historia. Mateo contuvo la respiración mientras su rival se acercaba. La mirada de su oponente era un espejo de lo que había experimentado en el escenario: competitividad, expectativas. Pero ahora la incertidumbre se transformaba en un fuego interno que amenazaba con consumirlo todo. Mateo, comenzó su rival, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Interesante enfoque el tuyo. Sin embargo, creo que has confundido un poco tu historia personal con la ciencia. Las palabras eran como dagas, punzantes y calculadas. Mateo se sintió acorralado.
Pero en lugar de responder de inmediato, recordó las lecciones que había aprendido de su familia sobre la resistencia. A veces, la verdadera fuerza reside en la calma bajo presión. Decidió que no entraría en la trampa. La ciencia, como la vida, está llena de historias, cada una con su propio valor, contestó, su voz firme. No se trata solo de datos y números, sino de las conexiones y el impacto que tienen en nosotros y en el mundo. Lo que presenté es solo una parte de un todo más grande. El rival arqueó una ceja, desafiándolo. ¿Y crees que lo que presentaste cambiará algo? La historia que cuentas puede ser conmovedora, pero en la ciencia, los sentimientos no son suficientes. Mateo sintió cómo la combinación de su defensa y el cuestionamiento lo empujaba a una nueva introspección. Durante años había luchado por equilibrar su amor por la ciencia con la necesidad de compartir su historia, pero ese momento de duda lo hizo cuestionar no solo su presentación, sino su identidad misma. Sin embargo, dentro de esa confusión, comenzó a nacer una idea. ¿Qué tal si su enfoque emocional podía ser la clave para ganar? La reconexión con su narrativa familiar podría hacer que otros se sintieran menos aislados en sus propias búsquedas de legitimidad. ¿Y si eso era exactamente lo que necesitaba su audiencia? No solo conocer la ciencia, sino sentirla. En el fondo, sabía que su tarea no era convencerse a sí mismo, sino permitir que el público viera el valor de la historia como una parte inherente del conocimiento científico. Siempre he creído que la ciencia y la historia no están reñidas, dijo Mateo, en un tono más suave. Quizás esta conversación no cambie el mundo, pero puede inspirar a alguien a buscar su propia verdad. Hay valor en escuchar diferentes perspectivas, ¿no crees? La tensión se mantuvo en el aire, y con cada segundo, Mateo se daba cuenta de que la confrontación no solo era con su rival, sino con una parte de sí mismo que había temido priorizar. Esta era su oportunidad de crecer, no solo como académico, sino como ser humano. Con una mirada decidida, Mateo se apartó de su rival. No podía dejar que esa interacción lo despojara de su propósito. Mientras caminaba, comenzó a reflexionar sobre sus propios sentimientos, las voces que le habían susurrado a lo largo de los años. Su viaje apenas comenzaba. Al salir, el rostro de su amigo, lleno de preocupación, se iluminó al verlo. ¿Estás bien? Lo que dijiste fue diferente, comentó. Mateo asintió, todavía sintiendo el eco de la confrontación, pero una chispa de determinación se anidaba en su interior. Diferente, pero quizás eso es exactamente lo que necesitaba. Es hora de profundizar más en mi historia y usarla como un puente. Las palabras revoloteaban en su mente. Había un enfoque que podía adoptar, un camino por descubrir que desmarcaba los límites entre lo personal y lo profesional. No se había tratado solo de la presentación, sino de cómo podía transformar su vulnerabilidad en poder. Mientras pensaba en lo que vendría, comprendió que su viaje requeriría más que un cambio de enfoque. Necesitaría aliados, recursos y tal vez una nueva estrategia para encajar su historia en los confines del mundo científico. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo renovado, una inquietante pregunta persistía. ¿Estaba su historia lo suficientemente lista para ser compartida más allá de las paredes del auditorio? La incertidumbre lo asaltó. A medida que se alejaba del escenario, se preguntó si tal vez, en su búsqueda por ser escuchado, podría haber revelado más de lo que había anticipado. ¿Y si la historia de su familia nunca se había contado totalmente? La historia no solo era suya, era un legado. La presión entre lo que había dicho y lo que aún podía decir comenzaba a volverse aterradora y emocionante al mismo tiempo. Una nueva oportunidad lo esperaba, pero la idea de entrar en un campo aún desconocido sembraba dudas. ¿Qué revelaciones le aguardaban cuando finalmente decidiera deshebrar los recuerdos que había guardado? El futuro se abría ante él como un camino serpenteante, lleno de posibilidades, pero también de retos. ¿Tendría el valor para recorrerlo? Mateo se sumergió en un torbellino de emociones mientras salía de la sala, el eco de la confrontación aún resonando en su mente. La incertidumbre que había sentido no solo era sobre su historia, sino sobre su propia identidad como científico. Su rival había tocado una fibra sensible al cuestionar si sus sentimientos tenían cabida en un ámbito regido por la razón y los datos. Sin embargo, esa experiencia se transformó en un catalizador,
un impulso para explorar lo que realmente quería transmitir, la conexión intrínseca entre la ciencia y las narrativas humanas. Con cada paso que daba, comenzaba a visualizar el camino que quería construir. Necesitaba redefinir su enfoque, no solo en la ciencia que estaba presentando, sino también en la forma en que se conectaba con los demás a través de ella. Mateo se sentó en un banco del parque que había al lado del auditorio. De su mochila sacó un cuaderno y un bolígrafo. A lo largo de su vida había aprendido a sacar fuerza de las palabras escritas, así que decidió plasmar sus pensamientos. Mis antepasados eran seres humanos complejos, con historias de lucha y superación. No eran solo estadísticas, y tampoco debería serlo yo, escribió, mientras que una claridad comenzaba a surgir en su interior. La ciencia debía ser tratada como una narrativa, una historia entrelazada con el tejido de la experiencia humana. La clave estaba en encontrar un equilibrio entre los argumentos empíricos y el poder emocional de las vivencias que había heredado. Pensó en su madre, quien había pasado horas explicándole los misterios del mundo natural durante los fines de semana, mientras él apasionadamente trataba de entender la ciencia detrás de cada pregunta. En ese momento, comprendió que su historia no solo era una herramienta, era la esencia misma de su trabajo. Su identidad no se limitaba a los apellidos que llevaba, sino que se extendía a través de sus ancestros, quienes también habían intentado encontrar sentido en el mundo. Mateo se dio cuenta de que, si quería realmente transformar su narrativa, no podía hacerlo solo. Necesitaba rodearse de personas que compartieran su visión, aquellos que valoraran tanto la ciencia como la historia detrás de ella. Decidió que contactaría a otros investigadores que hubieran utilizado enfoques similares. Pero, en la penumbra de sus pensamientos, una nueva inquietud surgió. ¿Realmente lograría conectar con ellos? La duda lo atormentó. Pero, al mismo tiempo, el desafío le dio fuerzas. No podía permitir que el miedo a la rechaza lo detuviera. Las grandes historias nunca se cuentan sin un primer paso audaz. Al regresar a casa esa noche, comenzó a investigar sobre otros profesionales del campo, buscando conferencias y publicaciones que reflejaran su enfoque. Sentía que cada palabra, cada descubrimiento que leía, lo acercaba más a su propósito. Sin embargo, cuanto más se adentraba, más evidente se hacía que podría enfrentarse a nuevos rivales, aquellos que continuarían desafiando su enfoque. Los días siguientes se transformaron en un ciclo de investigación y autoconocimiento. Con cada nuevo contacto que hacía, la red se expandía, y las conexiones comenzaron a gestarse. Pero no solo se trataba de crecer su red profesional, se daba cuenta de que su historia necesitaba ser vivida al lado de otros, contada de forma colectiva, como un testimonio que podía sanar o inspirar. El ecosistema que estaba construyendo lo llevó a reflexionar sobre el inevitable juicio que pudiera encontrar en el camino. Sabía que sería fácil caer en la trampa de la crítica y el escepticismo. Sin embargo, comprendió que estaba listo para lo que vendría. Su historia era un activo, una herramienta de transformación. Una noche mientras revisaba sus notas, el sonido de un mensaje en su teléfono interrumpió su concentración. Era un correo de una inaudita conferencista que había admirada, invitándolo a ser parte de un panel sobre el papel de las historias en la ciencia contemporánea. Una oportunidad, sí, pero también un riesgo. ¿Estaba listo para abrirse ante una audiencia potencialmente crítica? ¿Mostrar su vulnerabilidad en un escenario más grande? Mateo sabía que este era el momento de la verdad. Su conocimiento, su historia y su esencia se fusionarían en un solo puente. Las posibilidades eran abrumadoras, y la pregunta se clavó en su mente como un anhelo apremiante. ¿Tendría el valor para presentar no solo su investigación, sino la narrativa que la sustentaba? Mientras contemplaba el mensaje, sintió que el futuro se abría una vez más, lleno de incógnitas, decisiones que lo llevarían a un nuevo horizonte. Sin embargo, había un hecho ineludible. El próximo paso no solo significaba avanzar en su carrera profesional, sino en su viaje personal. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar a aquellos que cuestionarían su enfoque y confrontar la historia que había guardado tan celosamente? Mateo se despertó con un nudo en el estómago. La invitación aún brillaba en su mente, retumbando como un eco que exigía atención.
El panel era una oportunidad para demostrar que el enfoque emocional en la ciencia no solo era válido, sino necesario, pero también sería un escenario donde su vulnerabilidad podría ser expuesta a un crítico público. Desayunó mientras repasaba las notas que había tomado. Cada palabra se sentía más como un desafío a su propia realidad. No solo se trataba de presentar datos, hablaría de su historia, la conexión entre sus raíces y su pasión científica. Esa revelación comenzó a encender una chispa de determinación en él, y con cada bocado se sentía un poco más preparado. Aquel día decidió dar un paso valiente. Llamaría a la conferencista que lo había invitado. Necesitaba conocer más acerca del enfoque que esperaba y cómo su propia perspectiva encajaría en los temas que se discutirían. La llamada fue breve, una conversación que despejó algunas de sus dudas, pero también planteó nuevas. La conferencista le habló sobre la diversidad de voces en el panel y cómo cada uno de sus ponentes traería una narrativa única. Sin embargo, lo que más resonó en él fue una frase: las historias no deben ser contadas solo por los que se sienten seguros, sino por aquellos que han tenido que luchar por su voz. Esto le dio un nuevo sentido a su propósito. Su experiencia, su historia, no eran un peso que lo limitara, sino un regalo que debía compartir. Con renovado ímpetu, Mateo se sumergió en la preparación de su presentación. Se enfocó en las conexiones entre su trabajo de investigación sobre el comportamiento de los herbívoros de la era del hielo y las historias humanas que habitaban en esos descubrimientos. Cada hecho científico no era solo un dato, era la invitación a un diálogo más profundo sobre la supervivencia y la adaptación, tanto en la naturaleza como en la vida de las personas. El día del panel llegó. Mateo se vistió con su traje favorito, un simple pero elegante conjunto que lo hacía sentir confiado. En el camino, su mente divagaba entre recuerdos de su infancia, de los domingos en casa con su madre llenando la cocina de preguntas y respuestas científicas, y de los días posteriores, cuando él se había alejado de la ciencia para abrazar sus emociones y la narrativa personal. Al llegar al auditorio, la sala estaba llena, cada rostro era un reflejo de curiosidad, y en ese instante sintió cómo la energía de la multitud lo envolvía. Se sentó junto a otros panelistas, cada uno con su enfoque y manera de ver el mundo. El presentador inició el evento, y el corazón de Mateo latía con fuerza. Cuando llegó su turno, se levantó y dio un paso al frente. En un momento crucial, con su voz temblando ligeramente, miró a su alrededor y en lugar de aferrarse al temor, dejó que su historia fluyera. Habló de sus raíces, de sus dudas y de cómo cada descubrimiento científico le había permitido conectar con su propia humanidad. Se sintió cada vez más en casa mientras compartía la visión de una ciencia que abraza lo emocional. Pero las preguntas comenzaron. Una crítica directa surgió desde el fondo, desafiante y provocativa. ¿Acaso la emoción no distorsiona la verdad científica? ¿Cómo puedes garantizar que tus historias no nublen la razón? Mateo reconoció la validez del cuestionamiento. En medio del sudor que comenzaba a pudrir sus manos, una parte de él se sintió amenazada, pero otra chispa emergió. Era el momento de reafirmar su propósito. Se centró en lo que había aprendido sobre el coraje de contar su verdad y apeló a la comunidad presente. La ciencia sin historia es como un cielo sin estrellas, es una luz momentánea en un vasto universo emocional. Ambos son inseparables. Mientras las palabras salían de su boca, anheló que quedara claro. Su viaje era una convergencia de emociones y hechos, un relato donde la historia y la ciencia bailaban juntas. Al finalizar, el aplauso resonó en sus oídos, no solo como una señal de aprobación, sino como un eco de su propia valía. Las historias, comprendió, son puentes que conectan vidas, y él, en ese instante, había creado un nuevo camino. Aún así, después de su intervención, los murmullos de la audiencia confirmaron que el juicio no había desaparecido. Había iniciado una conversación, pero había más por enfrentar. Mientras salía del escenario y se mezclaba con el público, se encontró con un rostro familiar entre la multitud.
La rival que lo había desafiado anteriormente estaba ahí, observando con un brillo en los ojos que no podía descifrar. ¿Era interés, desafío o una nueva rivalidad? La tensión en el aire lo envolvió. Mateo se dio cuenta de que este fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, y las preguntas que le llegarían no solo ajustarían su visión científica, sino también su percepción sobre cómo contar su historia en un mundo que aún lo cuestionaba. ¿Estaría dispuesto a enfrentar lo que vendría con la misma valentía que había mostrado hoy? Mateo dejó atrás el escenario con el eco del aplauso aún resonando en su mente. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la euforia, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. La mirada de su rival lo persiguió mientras se mezclaba entre el público. Había algo en su expresión que le transmitía una serie de mensajes contradictorios, un reto no verbal que lo estimulaba a ampliar sus límites. Estaba consciente de que su enfoque había desatado un debate inesperado. La pregunta que le había hecho su oponente no solo era una crítica, sino que llevaba consigo una carga auténtica de interés. Determinado a no dejar que el miedo lo dominara, decidió que debía profundizar en la relación entre la ciencia y la narrativa personal. Este era su camino hacia el crecimiento profesional, y no podía dudar. Al día siguiente, sentía que el impulso de su presentación seguía latiendo en sus venas. Decidió no dejarlo escapar, y se inscribió en un taller sobre comunicación científica, un espacio donde podría refinar su capacidad de transmitir historias. Sabía que para ser efectivo, tenía que aprender no solo a compartir su verdad, sino a articularla de tal manera que resonara con claridad en aquellos que lo escucharan. Durante las siguientes semanas, el taller se convirtió en un refugio. Aprendía técnicas sobre cómo contar historias que pudieran captar la atención y el interés del público. Sin embargo, no fue solo la técnica lo que más lo impactó, sino las interacciones que tuvo con sus compañeros. Cada uno compartía sus experiencias, sus luchas y sus logros, lo que le abrió los ojos a un nuevo horizonte. Las historias de sus compañeros, médicos, biólogos y educadores, le revelaron que todos llevaban consigo una porción de su propia vulnerabilidad. Mateo se dio cuenta de que cada presentación que escuchaba tenía el poder de derribar muros. La emoción brindaba un contexto que los hechos solos no podían aportar. Quería ser parte de esa transformación, de esa expansión del conocimiento, que no solo tocaba las mentes, sino también los corazones. Como parte del taller, le pidieron a cada participante que se preparara para exponer su historia científica en un evento simulado. Mateo dedicó horas a ensayar, no solo su contenido, sino también su tono, su presencia. Lo que antes era una fuente de ansiedad, ahora se convertía en un ejercicio de empoderamiento. Cada práctica era una oportunidad de enfrentar su inseguridad, un espacio en el que se permitía experimentar con su voz. A medida que se acercaba el día de la presentación práctica, un viejo miedo comenzaba a resurgir. La competencia y el juicio volvían a acecharlo, pero esta vez los confrontó con una estrategia que había aprendido. Le daría la mano al miedo y lo usaría como palanca. Aceptó que el temor era parte de la experiencia humana y en lugar de permitir que lo paralizara, decidiría transformarlo en una fuente de motivación. Finalmente llegó el día. Se puso de pie frente a una sala llena, sintiendo que más allá de los rostros que lo miraban, estaba compartiendo un fragmento muy personal de su vida. Comenzó a hablar de sus investigaciones, de la conexión entre esas criaturas de la era del hielo y su propia historia familiar, contadas desde el ángulo de la emoción y la humanidad. Cada palabra resonaba con autenticidad, y al finalizar, más allá del aplauso, los murmullos de reconocimiento se sentían casi como abrazos. Pero mientras Mateo destacaba en el centro de atención, sintió un escalofrío al girar la mirada hacia la esquina de la sala. Allí estaba su rival, de pie, con una expresión de determinación que lo hizo cuestionarse. ¿Qué si su desafío era solo el principio? ¿Qué si se disponía a desmantelar su postura con una crítica aún más potente? Mateo comprendió que cada paso que daba hacia su desarrollo personal venía acompañado de nuevas pruebas. ¿Estaría listo para enfrentar la confrontación que se avecinaba? La inquietud y la anticipación se entrelazaban en su interior, preparándolo para un próximo capítulo determinante en su vida y carrera.
Mateo se encontraba en la cima de una nueva etapa, un viaje que lo había llevado a enfrentar los ecos de su pasado y a encontrar su voz auténtica. La conferencia simulada había sido un éxito, y la respuesta del público lo había llenado de emoción. Sin embargo, esa satisfacción se tornaba en un eco de incertidumbre al mirar hacia el futuro. Sabía que el próximo encuentro con su rival no sería solo un desafío académico, sino también un enfrentamiento personal que podría definir su camino. Decidido a no dejarse intimidar, Mateo se sumergió en sus investigaciones. Cada descubrimiento sobre los herbívoros de la era del hielo se entrelazaba con narrativas familiares, y así construía un puente entre la ciencia y la historia que había vivido. Sin embargo, la sombra de su competencia lo persiguió, y cada vez que se encontraba frente a un panel o leía un nuevo comentario crítico sobre su enfoque, una parte de él se inquietaba. ¿Sería su historia suficiente para sostener el peso de la credibilidad científica? Era hora de buscar respuestas más profundas y genuinas. En su búsqueda de apoyo, decidió invitar a tomar un café a su amigo del taller, que también había enfrentado desafíos en su carrera. En esa conversación, Mateo compartió sus miedos y la necesidad de reafirmar su lugar en el mundo académico. Su amigo lo escuchó atentamente, y tras unos momentos de reflexión, le hizo una observación valiosa. No temas ser tú mismo, Mateo. Esa autenticidad es lo que hace que tu historia sea única. A veces, el mayor temor es el que debemos compartir. Esa frase resonó en su corazón. Comprendió que había estado buscando validación en la mirada de los demás, cuando en realidad su autenticidad era su mejor carta de presentación. Esa conexión genuina era lo que había inspirado a otras personas y lo que resonaba profundamente en cada una de sus presentaciones. Tenía que abrazar su historia, no como un peso, sino como una poderosa herramienta para transformar el diálogo académico. Ese mismo día, después del café, Mateo se dedicó a replantear su enfoque. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una nueva presentación, donde no solo compartía sus hallazgos sobre los herbívoros, sino también las historias de lucha y superación que llevaban consigo. Integraría relatos de su familia, mostrando cómo la ciencia podía ser más que datos, podía ser el reflejo de un legado. A medida que los días se convertían en semanas, la fecha de la nueva conferencia se acercaba. Mateo se preparó exhaustivamente, y cada ensayo lo hacía sentir más confiado. Cada palabra resonaba con un propósito renovado, y ya no era solo el biólogo que se esforzaba por ser aceptado, sino un hombre que había decidido ser fiel a sí mismo. El día de la conferencia, los nervios estaban presentes, pero no paralizantes. En su lugar, sentía una mezcla de anticipación y determinación. Al entrar al auditorio, se encontró con rostros familiares y otros nuevos, pero lo más importante era el respaldo interno que había construido. Aquella historia que había decidido dar voz tuvo un eco en su corazón. Cuando llegó su turno, Mateo se plantó firme frente a una audiencia expectante. Abrió su presentación y con cada palabra desnudó la vulnerabilidad que había sentido a lo largo de su carrera. Compartió los retos que había enfrentado, la presión que había sentido por su linaje y la evolución que había experimentado al comprender que su historia podía enriquecer su investigación. Ahí, entre gráficos y relatos familiares, había encontrado su lugar. Al cerrar su presentación, una ovación brotó del auditorio. Pero más que los aplausos, las miradas de admiración valían mucho más. En esa sala no solo había presentado su trabajo, sino que había reivindicado su identidad. Las críticas que alguna vez lo habían intimidado se desvanecieron en comparación con la satisfacción de haber sido sincero con quienes lo rodeaban. Mientras se bajaba del estrado, notó la mirada de su rival, no en un gesto despectivo, sino en un silencio reflexivo. Esa observación encendió en él un destello de esperanza. Tal vez, la transformación que él mismo había vivido podría invitar a otros a cuestionarse sobre sus propios prejuicios y a reconocer que cada historia tiene valor, sin importar su origen. Al final de la conferencia, no solo logró avanzar en su carrera, sino que también entendió que uno no necesita ser un titán académico para contribuir al conocimiento. Hay mucho poder en las historias compartidas, en los legados que se transmiten y en la autenticidad de los sentimientos que guían a cada uno en su búsqueda de verdad. Mateo salió del auditorio con la firme convicción de que su camino apenas comenzaba. La transformación que había abrazado lo preparaba para los próximos desafíos. Su historia estaba viva y compartirla era su mayor logro. Había descubierto el poder de la vulnerabilidad, permitiendo que su humanidad guiara su rumbo en el vasto mundo de la ciencia. Al regresar a casa, mientras el viento suave mecía las hojas del árbol en su jardín, se sintió en paz. Había logrado demostrar no solo a los demás,
sino también a sí mismo, que el verdadero valor de la ciencia reside en su capacidad de narrar historias que nos conectan profundamente. Al respaldar sus raíces, había alcanzado la confianza firme y la competencia que anhelaba. Con ese nuevo enfoque entre manos, Mateo estaba listo para enfrentar el futuro con valentía, sabiendo que su historia era ahora no solo una carga, sino una fortaleza que lo acompañaría en su camino hacia la excelencia profesional. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir sus historias y reflexiones. Sigan nuestro viaje en este canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y no olviden dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impresionante final. Share instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. El poder de la historia comienza aquí.